Rudolf Steiner, ese nombre que susurra secretos ancestrales, descubrió algo sobre el silencio que la gente común jamás entenderá. Y no es casualidad que aquellos que triunfan de verdad guarden sus planes en absoluto silencio hasta que se materializan por completo. La razón no es estrategia ni modestia, es pura física espiritual. ¿Te has dado cuenta alguna vez? Ese proyecto que te ilusionaba, ese sueño que nacía dentro de ti, en el momento en que se lo contaste a alguien, la energía simplemente se esfumó. De repente ya no sentías esa llama. La motivación se desvaneció y te quedaste ahí, preguntándote qué había pasado. Piensas que es falta de constancia, que no tienes una voluntad férrea, pero la verdad que Steiner reveló es mucho más inquietante que eso. Cuando hablaste, no perdiste motivación, perdiste la fuerza etérica, la energía vital que estaba dando forma a esa realidad. Y ahora te voy a mostrar exactamente lo que sucede en el mundo espiritual, cuando abres la boca antes de tiempo. Pero antes, necesito que entiendas una cosa. Este conocimiento que voy a compartir contigo era guardado bajo 7 llaves en las antiguas escuelas de misterios. Solo aquellos que superaban los grados de iniciación tenían acceso. Porque cuando comprendes cómo funciona la creación en el plano etérico, te vuelves literalmente peligroso para las fuerzas que quieren mantener a la humanidad dormida. Steiner no bromeaba cuando dijo que la palabra es fuerza creadora. No estaba siendo poético, estaba describiendo una mecánica espiritual precisa. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esto no es una metáfora, es física del mundo espiritual. Toda creación comienza en el cuerpo etérico. Antes de que algo exista en el mundo físico, existe como forma en el plano etérico. Steiner llamaba a esto fuerzas formativas, fuerzas moldeadoras. Son estas fuerzas las que toman la semilla y la transforman en árbol, las que toman el embrión y lo transforman en ser humano, las que toman el pensamiento y lo transforman en realidad material. Y aquí está el secreto que lo cambiará todo para ti. Esas fuerzas formativas son extremadamente sensibles a la palabra hablada, porque la palabra es vibración etérica. Cuando hablas, no solo estás moviendo aire, estás moldeando sustancia etérica. Estás literalmente creando formas en el mundo invisible. Cuando un sueño nace dentro de ti, es una semilla en tu cuerpo etérico. Steiner decía que todo pensamiento creador genera primero una imagen en el cuerpo astral. Esa imagen entonces desciende al cuerpo etérico, donde las fuerzas formativas comienzan a trabajar. Es como un molde invisible. La realidad física se organizará alrededor de ese molde, hasta que la forma se complete. Pero este proceso requiere una cosa: concentración de fuerza etérica. Piensa en una olla hirviendo. El agua solo hierve cuando el calor se acumula, se concentra. Si estás quitando la tapa constantemente, dejando escapar el vapor, el agua nunca hierve. Es exactamente lo que sucede cuando hablas sobre tus planes antes de tiempo. La fuerza etérica que debería estar concentrada, alimentando ese molde invisible, se dispersa. Y no se dispersa hacia la nada, se dispersa hacia quien te está escuchando. Y aquí está la parte que te hará replantearte cada conversación que tienes. Cuando le cuentas tu sueño a alguien, estás transfiriendo fuerza etérica al cuerpo etérico de esa persona. Steiner llamaba a esto influencia etérica. La persona puede no ser consciente de ello, pero su cuerpo etérico recibe esa imagen, esa vibración, esa fuerza. Y en la mayoría de los casos, ¿sabes lo que sucede? La persona devuelve esa fuerza,
solo que distorsionada, contaminada por sus dudas, por sus miedos, por la envidia sutil que ni siquiera sabe que siente. Y esa fuerza distorsionada regresa y debilita el molde etérico que estabas creando. ¿Alguna vez has visto a alguien darte esa sonrisa de apoyo, desearte buena suerte, pero sientes algo extraño, algo que no encaja? Eso no es paranoia. Es tu cuerpo etérico percibiendo que la fuerza que regresó no regresó limpia. Regresó con interferencia. Y mira, la persona no necesita ser mala, no necesita tener la intención consciente de sabotearte. La mayoría de las personas viven completamente inconscientes de lo que sucede en el plano etérico, pero la inconsciencia no anula la ley espiritual. La ley funciona del mismo modo. Steiner lo explicaba así. Cuando tienes un sueño grande, una misión del alma, fuerzas espirituales superiores están trabajando a través de ti, tu ángel de la guarda. Jerarquías superiores están organizando sincronicidades, abriendo puertas, preparando el camino. Pero ese trabajo es sutil, es invisible, funciona a través de hilos etéricos finísimos. Y cuando hablas prematuramente, cortas esos hilos. Es como si tomaras una planta que está brotando en la oscuridad, debajo de la tierra, y la arrancaras antes de tiempo solo para mostrársela a alguien. Matas la planta. El silencio es la oscuridad. Es el útero espiritual donde la creación está germinando. Las personas exitosas, conscientemente o no, entienden esto. Saben que existe un tiempo de gestación, un tiempo donde la cosa necesita permanecer invisible, protegida, en silencio absoluto. Solo cuando la fuerza formativa ha completado el molde etérico, cuando la estructura invisible es sólida, ahí sí puedes hablar. Porque ahora la creación tiene fuerza propia. Ya no depende de tu energía concentrada. Pero antes de eso, cada palabra es una fuga de fuerza creadora, y hay algo aún más profundo aquí. Steiner reveló que existen entidades espirituales que se alimentan de fuerza etérica humana. Llamaba a estas entidades seres arimánicos y seres luciféricos. No tienen cuerpo físico, así que no pueden crear directamente en el mundo físico, pero pueden succionar la fuerza etérica de los seres humanos. ¿Y sabes cuándo estas entidades tienen más facilidad para succionar tu energía? Cuando dispersas esa energía hablando, porque ahí has creado una brecha, una salida, y ellas entran por ahí y succionan lo que estás creando. Te quedas sin entender por qué ese proyecto murió, por qué esa idea no prosperó. No fue falta de talento, fue vampirismo espiritual que tú mismo autorizaste al abrir la boca. Steiner decía que el iniciado aprende 3 cosas básicas: saber, querer y callar. Saber es tener el conocimiento espiritual. Querer es tener la voluntad dirigida, la intención pura. Pero callar es la protección. Es lo que mantiene el conocimiento y la voluntad seguros hasta que se manifiesten. Y mira la ironía, la persona que más habla sobre lo que va a hacer es justamente la persona que nunca hace nada, porque toda la energía que debería ir a la acción se está gastando en palabras. Está constantemente filtrando fuerza etérica. No sobra nada para la creación. Mientras tanto, la persona verdaderamente exitosa está en silencio, trabajando, acumulando fuerza, concentrando energía en el molde etérico, y cuando finalmente aquello se manifiesta en el mundo físico, todo el mundo se sorprende. ¿De dónde salió esto? ¿Cómo lo logró? Y la respuesta es simple: no dispersó. Ella guardó la fuerza hasta que la creación estuvo completa. Pero aquí hay una sutileza que necesito mostrarte. No se trata de nunca hablar de nada. Se trata de timing espiritual,
Rudolf Steiner enseñaba que existe un momento correcto para revelar, y ese momento no es cuando estás emocionado, no es cuando la idea acaba de llegar. El momento correcto es cuando la estructura etérica ya está formada. ¿Cómo sabes cuándo llegaste a ese punto? Dejas de sentir esa necesidad urgente de contárselo a alguien. Esa ansiedad de validación externa desaparece. Simplemente lo sabes. Y ahí, cuando hablas, ya no estás vaciando energías, estás irradiando. Es diferente. La energía no sale de ti. Se expande desde dentro de una estructura ya completa. Piensa en la diferencia entre un globo vacío y un globo lleno. Si pinchas el globo vacío, no sale nada, ya está vacío. Pero si llenas el globo completamente y lo pinchas, el aire sale con fuerza. Propulsión. Así es como funciona hablar en el momento correcto. Ya llenaste el globo etérico completamente. Ahora la palabra tiene poder. Ella manifiesta, no dispersa. Y esto nos lleva a uno de los conocimientos más peligrosos que Steiner reveló sobre los maestros iniciados. Ellos usaban el silencio como arma espiritual, no en el sentido de lastimar a nadie, sino en el sentido de protección absoluta de la misión. Cuando estás cargando un conocimiento espiritual importante, cuando estás ejecutando una misión de alma, tienes enemigos espirituales, fuerzas que quieren impedir que aquello suceda, y la forma más eficaz de protegerte es no dar información, porque en el mundo espiritual, información es acceso. Cuando hablas sobre lo que estás haciendo, estás literalmente creando un cordón etérico entre tú y quien te escucha, y por ese cordón, fuerzas hostiles pueden rastrearte, pueden interferir, pueden debilitar tu creación. Pero si no hablas, no hay cordón, no hay acceso. Estás invisible espiritualmente. Y ese era el secreto de las órdenes iniciáticas. Silencio absoluto sobre el trabajo interior. Podías estar pasando por las mayores transformaciones espirituales de tu vida, desarrollando poderes espirituales, teniendo revelaciones profundas, y no le contabas nada a nadie, porque hablar sería crear vulnerabilidad. Steiner vivió esto en carne propia. Cuando comenzó a revelar conocimientos esotéricos públicamente, fue atacado de formas que ni te imaginas. No solo en el plano físico, principalmente en el plano espiritual. Entidades intentaron bloquear su trabajo, intentaron distorsionar sus enseñanzas, intentaron hasta atacar su salud. ¿Y sabes por qué esas entidades tuvieron ese acceso? Porque Steiner rompió el silencio iniciático. Decidió que la humanidad necesitaba ese conocimiento, aún sabiendo el precio que iba a pagar. Y lo pagó. Pero lo hizo conscientemente. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tenía protección espiritual suficiente para aguantar, pero tú tienes esa protección, porque si te la pasas hablando de tu misión, de tus planes espirituales, de tus revelaciones, antes de haber desarrollado fuerza etérica suficiente, te estás exponiendo a ataques de los que no tienes cómo defenderte aún. Y ahí vas a entender por qué esa persona espiritual que está publicando todos los días sobre despertar, sobre misión de alma, sobre ser luz, nunca parece evolucionar de verdad, porque está vaciando todo. Está dispersando toda la fuerza etérica en necesidad de reconocimiento externo. Mientras tanto, la persona que realmente está evolucionando está callada, trabajando en silencio. Steiner decía, observa la naturaleza. La semilla germina en la oscuridad, debajo de la tierra, en silencio absoluto. Solo cuando la planta está fuerte suficiente, ella rompe el suelo y aparece para el mundo. Si intentas hacer la semilla germinar en la luz, expuesta, ella muere. Es ley de la naturaleza.
Y es ley del espíritu también. Toda gran creación necesita del útero oscuro del silencio. Necesita esa protección hasta estar fuerte suficiente para existir por cuenta propia. ¿Quieres ver esto funcionando en el mundo real? Mira a Steve Jobs. Cuando estaba desarrollando el iPhone, nadie lo sabía. Silencio absoluto. Ni siquiera los empleados de Apple sabían el proyecto completo. Cada departamento trabajaba en una pieza, pero solo Jobs veía la imagen completa y no dijo nada al mundo hasta el día del lanzamiento. Cuando subió al escenario y dijo aquella frase, «Hoy Apple va a reinventar el teléfono», la fuerza etérica estaba completamente concentrada. El molde estaba formado. La creación estaba completa en el plano invisible. Ahí sí él habló. Y cuando habló, no vació energía. Irradió manifestación. El iPhone ya estaba listo. La palabra solo reveló lo que ya existía. Ahora compara con aquella persona que está publicando todos los días sobre el negocio que va a abrir, el libro que va a escribir, el proyecto que va a lanzar. 5 años después, ¿dónde está? Nada, porque gastó toda la energía creadora en palabra vacía, en validación de ego. Mientras tanto, el tipo que realmente abrió el negocio estaba callado, trabajando. Y aquí viene una verdad que va a doler. La necesidad de hablar sobre tus planes es señal de debilidad etérica. Steiner era directo en esto. Cuando el yo superior está fuerte, cuando la voluntad está alineada con la misión de alma, no sientes necesidad de aprobación externa, simplemente haces. Pero cuando el ego inferior está al mando, cuando es inseguridad disfrazada de entusiasmo, ahí necesitas hablar. Necesitas que alguien te diga que es una buena idea. Necesitas reconocimiento antes mismo de haber hecho cualquier cosa. Y eso es exactamente lo opuesto de cómo funciona la creación espiritual verdadera. El iniciado trabaja desde el yo superior. Y el yo superior no necesita de público. Él es la testigo silenciosa de sí mismo. Él sabe lo que está creando. Él sabe que va a manifestarse. No necesita de confirmación externa porque tiene confirmación interna absoluta. Y cuando desarrollas esto, cuando aprendes a mantener tus planes en silencio sagrado, algo cambia en tu energía. Las personas lo sienten, no saben explicar, pero sienten que tienes poder. Porque el poder espiritual verdadero es silencioso, es contenido, es denso. La persona débil espiritualmente está siempre hablando, explicándose, justificándose, intentando convencer. La persona fuerte espiritualmente simplemente es y hace en silencio hasta que la realidad física manifieste lo que ella creó en lo invisible. Steiner enseñaba un ejercicio poderoso para los estudiantes de antroposofía. Por un mes entero, no hablar sobre ningún plan futuro, literalmente ninguno. Alguien pregunta lo que vas a hacer el fin de semana. Desvías. Alguien pregunta sobre tus proyectos. Cambias de asunto. Un mes entero guardando todo en silencio absoluto. ¿Y sabes lo que pasa? Al inicio sientes una ansiedad terrible, porque el ego está acostumbrado a usar la palabra como válvula de escape, como forma de aliviar tensión interna. Pero cuando no puedes hablar, la tensión no se alivia. Ella se acumula, ella se concentra, y esa concentración de fuerza es exactamente lo que necesitas para crear. Es incómodo, extremadamente, pero todo desarrollo espiritual es incómodo. Estás yendo contra patrones de miles de años de condicionamiento humano. Estás reprogramando tu cuerpo etérico. Eso no sucede suavemente. Y después de un mes, te das cuenta de que esos planes que guardaste bajo 7 llaves comenzaron a moverse solos. Sincronicidades aparecen.
puertas se abren, personas correctas llegan, porque la fuerza etérica que mantuviste concentrada creó un campo magnético en el plano invisible, y ese campo atrae las circunstancias necesarias para la manifestación. Pero mira lo que sucede con quien no hace eso. La persona tiene una idea, se la cuenta a 10 personas. La mitad de ellas siembra duda, la otra mitad da opiniones no solicitadas. La fuerza etérica que debería estar concentrada en la creación ahora está esparcida en 10 direcciones diferentes. Y la persona se queda confusa. ¿Será que debo hacer así o asá? ¿Será que Javier tiene razón? Y cuanto más opiniones busca, más débil se vuelve la creación. Porque cada opinión es una fuerza externa intentando moldear aquello que debería ser moldeado solo por su voluntad. Y al final, lo que nace no es ni la idea original. Es un Frankenstein de influencias externas. Y casi siempre muere antes de materializarse completamente. Steiner veía esto suceder todo el tiempo. Almas con potencial enorme, misiones importantes, completamente trabadas porque no conseguían mantener el silencio, porque necesitaban de validación constante. Y él decía, el silencio es la primera prueba. Si no consigues guardar tus planes en silencio, no estás listo para manifestarlos. Porque manifestar algo grande en el mundo requiere fuerza espiritual inmensa. Y si no tienes fuerza ni para mantener la boca cerrada, ¿cómo vas a tener fuerza para sostener la creación cuando las dificultades aparezcan? Cuando el mundo físico resista, cuando los obstáculos surjan. El silencio es entrenamiento de voluntad férrea, es fortalecimiento del yo superior, es disciplina etérica. Y sin esa constancia vas a continuar siendo aquella persona llena de ideas que nunca salen del papel, llena de potencial que nunca se realiza. Ahora, hay algo que necesito revelarte sobre el tipo de silencio del que estoy hablando. No es silencio pasivo. No es que te quedes callado porque tienes miedo o porque eres tímido. Es silencio activo. Es que conscientemente eliges no dispersar energía. Es que deliberadamente mantienes la fuerza concentrada. Es la diferencia entre no hablar porque no tienes nada que decir y no hablar porque estás guardando poder. Uno está vacío, el otro está lleno. Y las personas sienten la diferencia. Cuando estás en silencio activo, irradias presencia. Aún sin hablar nada, las personas sienten que hay algo sucediendo contigo. Hay una fuerza, una densidad, y eso atrae respeto natural, admiración, curiosidad. Pero hay algo aún más profundo que Steiner reveló sobre esto, y es aquí que la cosa se pone realmente poderosa. Él reveló que existe un sonido primordial en el universo, un logos cósmico, y que la capacidad humana de hablar, de crear palabras, es una participación en ese logos. Cuando hablas, no estás usando una herramienta humana aleatoria, estás usando un poder divino que fue dado a la humanidad. Y todo poder divino tiene una regla. Solo funciona cuando es usado con conciencia y responsabilidad. Si lo usas de forma leviana, dispersa, sin propósito claro, el poder se vuelve contra ti, destruye en vez de crear. Es por eso que existe aquella expresión, ten cuidado con lo que deseas, porque puede realizarse. Pero la versión más precisa sería, ten cuidado con lo que hablas, porque estás literalmente moldeando la realidad etérica, y esa realidad se va a manifestar, quieras o no. Cuando hablas sobre un miedo, estás dando forma etérica a aquel miedo. Cuando hablas sobre una duda, estás fortaleciendo aquella duda en el plano invisible. Y cuando hablas sobre un sueño antes de tiempo, estás disipando la fuerza formativa que debería estar concentrada. Steiner enseñaba que el Cristo cósmico es el Señor del karma,
Y el karma es simplemente causa y efecto en el plano espiritual. Cada palabra que hablas es una causa y va a tener un efecto. Siempre. No hay cómo escapar. Puedes hasta olvidar lo que hablaste, pero el mundo espiritual no olvida. La forma que creaste con aquella palabra continúa existiendo en el plano etérico, atrayendo circunstancias que corresponden a ella. Es por eso que personas que viven quejándose atraen más cosas para quejarse. No es ley de la atracción genérica, es mecánica etérica precisa. Cada queja es una forma en el cuerpo etérico, y esas formas se juntan, crean un campo magnético y atraen experiencias que resuenan con aquella vibración. Misma cosa con personas que viven hablando de escasez. No tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo oportunidad. Cada vez que hablan eso, están reforzando la forma etérica de la escasez, y esa forma atrae más escasez. Es inevitable, pero la persona que mantiene silencio sobre sus limitaciones y habla solo de la visión, del destino, de lo que está creando, esa persona está moldeando formas etéricas de abundancia, de manifestación, y esas formas atraen las circunstancias correspondientes. Steiner decía que el discípulo espiritual necesita aprender a hablar como creador consciente, no lanzar palabras al viento, no hablar por hablar, sino elegir cada palabra con intención, sabiendo que aquella palabra es un ladrillo etérico que está construyendo su realidad futura. Y cuando entiendes eso, cuando realmente absorbes eso, paras de hablar tonterías, paras de quejarte, paras de dudar en voz alta, porque sabes que cada palabra está creando forma y solo quieres crear formas que sirvan a tu misión de alma. Eso no significa ser falso, no significa fingir que está todo bien cuando no está. Significa procesar las cosas internamente antes de verbalizar. Significa tener dominio sobre tu propia boca. Significa ser señor de tu palabra en vez de esclavo de ella. Y aquí está algo que va a impactarte. Steiner decía que existen entidades espirituales específicas que se alimentan de la queja humana, de la duda, del miedo verbalizado. Son seres arimánicos que literalmente chupan la energía etérica que esas palabras negativas generan. Y cuanto más te quejas, cuanto más verbalizas tus miedos, más alimentas a esas entidades y más fuertes quedan y más influencia tienen sobre ti, hasta que llega un punto donde ya no estás controlando tu propia habla. Son esas entidades hablando a través de ti. Ya viste a aquella persona que no consigue parar de quejarse. Aun cuando cosas buenas suceden, ella encuentra una forma de quejarse. Eso no es solo hábito mental, es posesión sutil, entidades arimánicas controlando el centro del habla de esa persona. Y la única forma de romper eso es a través del silencio consciente. Rudolf Steiner. Un hombre que resuena con un eco ancestral, nos comparte un secreto a voces, el inmenso poder del silencio. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que aquellos que alcanzan el verdadero éxito guardan sus planes bajo 7 llaves, hasta que florecen en la realidad? No es simple estrategia, ni falsa modestia. Es una ley espiritual profunda, una física del alma que pocos comprenden. Literalmente, cortas el cordón etérico, el lazo invisible entre tú y esas entidades. Cuando dejas de alimentarlas con palabras negativas, Steiner tenía un ejercicio perfecto para esto. 7 días, sin quejarte, ni una sola vez, ni en voz alta, ni en silencio. En tu mente, cada vez que te encuentres con un pensamiento de queja, lo cortas, de raíz, rediriges tu atención, eliges el silencio,
o la gratitud, pero nunca la queja. Y al principio es casi imposible, porque te das cuenta de lo mucho que te quejas, sin siquiera notarlo. Es automático, pero con constancia, con una voluntad férrea, lo logras, y al séptimo día algo cambia. La energía se transforma, las circunstancias se acomodan, porque has cortado la conexión con las entidades que se alimentaban de tu insatisfacción. Ahora vamos aún más profundo, porque hay algo que Steiner reveló sobre la manifestación consciente, que lo cambia todo. Él decía que cuando quieres crear algo en el mundo físico, necesitas seguir 3 pasos, en el orden exacto. Primero, pensar. Segundo, sentir. Tercero, querer. Y solo después de eso, hablar y actuar. La mayoría de la gente salta directamente del pensamiento a la acción, o peor aún, del pensamiento a la palabra. Y ahí, la creación nace débil, nace deformada, porque no pasó por el proceso completo de gestación espiritual. Cuando tienes un pensamiento creador, un pensamiento que viene de tu yo superior, de tu destino, de tu misión del alma, ese pensamiento necesita primero descender hasta el cuerpo astral. Ahí se transforma en sentimiento. Necesitas sentir esa creación, como si ya fuera real. Necesitas vibrar en la frecuencia de tu creación. Y después de que lo has sentido profundamente, aquello desciende al cuerpo etérico y se transforma en voluntad, en intención concentrada, en energía vital pura, en fuerzas moldeadoras. Y solo cuando esa voluntad está completamente formada en el cuerpo etérico, entonces sí puedes verbalizar, porque ahora la palabra no está vaciando energía, está sellando una creación que ya está completa en el mundo invisible. Pero si hablas antes, si verbalizas cuando aún estás solo en el nivel del pensamiento o del sentimiento, abortas el proceso. La fuerza no llegó hasta el cuerpo etérico, no creó la forma. Y cuando hablas, dispersas lo poco que tenías. Es por eso que las personas exitosas parecen tener una certeza inquebrantable. Porque cuando hablan, ya han pasado por todo el proceso interno. El pensamiento ya se ha transformado en sentimiento. El sentimiento ya se ha transformado en voluntad. La voluntad ya ha creado la forma etérica. Cuando verbalizan, no es deseo, es declaración de algo que ya existe en el plano invisible y solo necesita tiempo para materializarse. ¿Y sabes quién es maestro en esto? Cualquier niño pequeño. Steiner decía que los niños hasta los 7 años aún tienen una conexión fuerte con el mundo espiritual. Ellos saben instintivamente cómo crear. ¿Has visto a un niño que quiere algo? No se lo está contando a todo el mundo. Lo guarda, lo concentra, lo quiere con una intensidad pura y muchas veces lo consigue de formas que parecen milagrosas, porque creó la forma etérica a través de voluntad pura, sin dispersión en palabras, vacías. Pero entonces el niño crece, aprende a hablar, y los adultos le enseñan a usar la palabra de forma liviana. Di lo que quieres, expresa tus sentimientos, comunícate, y cuanto más habla, más pierde esa capacidad natural de manifestación, porque está dispersando fuerza en lugar de concentrarla. Y ahora, antes de mostrarte el método exacto que Steiner enseñaba para blindar tus creaciones a través del silencio, necesito decirte algo. Si llegaste hasta aquí en este video, no eres una persona común. No estás mirando por accidente. Tu alma reconoció algo en este conocimiento, porque es conocimiento de tu linaje espiritual. Ya has cargado con esto en otras vidas, y lo estás recordando ahora. Y este conocimiento que acabo de compartir
Este entendimiento sobre el silencio como protección espiritual, sobre la palabra como fuerza creadora, sobre el cuerpo etérico y la manifestación consciente. Esto fue censurado por la Iglesia durante siglos. Personas fueron muertas por saber esto, porque cuando entiendes cómo funciona la creación espiritual, te conviertes en alguien peligroso para el sistema de control. Y mantener este conocimiento vivo, continuar revelando estas verdades de Rudolf Steiner, tiene un costo. Este no es un canal cualquiera, es misión, y la misión necesita ser protegida, necesita ser sustentada. Si este video te dio algo de valor, si aprendiste algo que va a cambiar tu vida, el Super Thanks que está allí abajo no es solo un apoyo financiero, es tu forma de decir, esta verdad espiritual necesita seguir siendo revelada. Es tu forma de convertirte en guardián de este conocimiento, junto conmigo. Cuando haces clic en ese corazón dorado, estás protegiendo la misión, estás garantizando que más videos como este van a ser creados. Te estás posicionando espiritualmente, no eres solo un espectador. Eres un guardián de la verdad de Steiner. Forma parte de quienes mantienen la antroposofía viva. Haz clic en el Super Thanks. Cualquier valor. Lo que importa no es la cantidad, es la intención. Es tu forma de decir que este conocimiento vale la pena ser protegido. Ahora, vamos al método práctico. La técnica de Steiner para blindar tus creaciones a través del silencio sagrado. Esto es ejercicio de iniciación. No es autoayuda. No es ley de la atracción genérica. Es ciencia espiritual, precisa. Primer paso. Identificar lo que quieres crear. Y no estoy hablando de un deseo superficial. Estoy hablando de algo que viene de tu misión del alma. ¿Sabes cuándo es eso? Porque la idea viene con una fuerza propia. No eres tú quien quiere. Es algo queriendo manifestarse a través de ti. Segundo paso. Llevar ese pensamiento a la meditación. Te vas a sentar en silencio, cerrar los ojos y visualizar esa creación como si ya fuera real. Pero no es visualización mental superficial. Necesitas descender hasta el corazón, sentirlo en el cuerpo, vibrar en la frecuencia de aquello que estás creando. Y aquí está el secreto que nadie te cuenta. No visualizas para atraer, visualizas para construir la forma etérica. Cada vez que te sumerges en esa visualización profunda, en silencio absoluto, estás, literalmente, esculpiendo sustancia etérica. Estás creando la forma invisible, que la realidad física va a llenar. Tercer paso. Haces esto todos los días, en silencio absoluto, sin hablar con nadie, por un mínimo de 21 días. ¿Por qué 21? Porque Steiner descubrió que el cuerpo etérico tiene ciclos de 7 días. En 7 días, una forma etérica comienza a estabilizarse. En 14 días, se fortalece. En 21 días, se vuelve autosustentable. Durante esos 21 días, si alguien te pregunta sobre planes, sobre proyectos, desvías la conversación. Dices que estás trabajando en algo, pero no entras en detalles. Proteges la forma etérica, como una madre protege a su hijo en el útero. Y después de 21 días, lo vas a sentir. La ansiedad de validación externa desaparece. Aquella necesidad de contárselo a alguien muere. Porque ahora la creación tiene vida propia en el plano etérico. Ya no depende más de tu fuerza concentrada constantemente. Ya tiene estructura, ya tiene forma y se manifestará en el tiempo. Preciso, y ahí sí, cuando sientas esa certeza interna, puedes empezar a hablar, pero no para pedir opinión, no para buscar validación. Hablas para anunciar, para declarar, para irradiar lo que ya existe en lo invisible.
Y cuando hablas de esa forma, la gente siente el poder, no cuestionan, no dudan, porque tu palabra carga la densidad etérica de algo que ya está formado. Ya no es idea, es creación en proceso de materialización. Cuarto paso. Y este es crucial. Durante todo el proceso, mantienes disciplina absoluta sobre tu boca en relación a quejas, dudas y miedos, porque cualquier palabra negativa que verbalizas crea una forma etérica que contamina el molde que estás construyendo. Piensa así, estás construyendo una casa invisible. Cada visualización silenciosa es un ladrillo, pero cada queja que dices es un agujero en la pared. Y si haces muchos agujeros, la casa no se sustenta. Se derrumba antes de materializarse. Rudolf Steiner decía que el discípulo necesita pureza de palabra durante el proceso de creación. Y pureza no significa perfección, significa intención consciente. Significa que cuando te equivoques, cuando se te escape una queja, te das cuenta, corriges y vuelves al silencio. Y aquí está algo que va a cambiar cómo ves las conversaciones. Cuando estás en ese proceso de gestación de una creación importante, necesitas evitar personas tóxicas, no porque seas mejor que ellas, sino porque el cuerpo etérico de ellas está contaminado con formas negativas. Y si pasas mucho tiempo cerca, esas formas interfieren con lo que estás creando. Es protección espiritual básica. No dejas que cualquiera entre en tu casa física. ¿Por qué dejarías que cualquiera entre en tu campo etérico cuando estás construyendo algo sagrado allí? Y esto nos lleva al último secreto que necesito revelarte. Rudolf Steiner enseñaba que existe un momento mágico, el momento entre estar despierto y dormir. Esos segundos cuando te estás quedando dormido. En ese momento, la frontera entre cuerpo físico y cuerpo etérico se vuelve extremadamente fina. Y si usas esos segundos para visualizar tu creación en silencio mental absoluto, la imagen desciende directo al cuerpo etérico, sin resistencia, sin filtros. Es el momento más poderoso de programación etérica que existe. Entonces, toda noche, antes de dormir, visualizas tu creación por algunos segundos. No necesita ser largo, necesita ser intenso, concentrado y en absoluto silencio mental, sin palabras, solo imagen, solo sentimiento, solo voluntad pura. Y el cuerpo etérico toma aquella imagen y trabaja con ella durante la noche entera. Mientras duermes, fuerzas espirituales superiores, tu ángel de la guarda, jerarquías, están moldeando la realidad etérica de acuerdo a aquella imagen. Y cuando despiertas, el molde está un poco más sólido, un poco más real. Haz esto por 21 días consecutivos, sin saltar ninguno. Y en el día 22 te vas a despertar diferente, porque algo cambió en el plano invisible. Tu creación ganó vida propia. Y ahora es solo cuestión de tiempo hasta que se manifieste completamente en el mundo físico. Pero hay una regla final, y esta regla es absoluta. Durante todo ese proceso, no puedes probar. No puedes estar verificando si está funcionando. No puedes estar buscando señales externas de que está dando resultado. Porque cada vez que pruebas, estás dudando. Y duda es forma etérica negativa que debilita la creación. Necesitas fe espiritual, no fe ciega. Fe basada en conocimiento. Sabes cómo funciona la mecánica etérica. Sabes que si sigues el proceso correctamente, la manifestación es inevitable, porque es ley espiritual. Y ley espiritual es más confiable que ley física. Rudolf Steiner comparaba esto con plantar una semilla. Plantas, riegas, proteges, pero no estás a cada rato desenterrando para ver si está germinando, porque si haces eso, matas la planta. Confías en el proceso,
Sabes que la naturaleza va a hacer su trabajo si tú haces el tuyo. Misma cosa con creación etérica. Haces tu parte. Silencio, visualización concentrada, disciplina de palabra. Y confías en que el mundo espiritual va a hacer su parte. Sincronicidades, puertas abiertas, gente correcta. Todo va a organizarse alrededor del molde que has creado. Y cuando finalmente se manifieste en el mundo físico, va a aparecer magia para quien está de fuera, pero tú vas a saber, no fue magia, fue ciencia espiritual. Fuiste tú usando los poderes de creación que el Cristo cósmico le dio a la humanidad. Fuiste tú trabajando como co-creador consciente de la realidad. Y ahí vas a entender por qué personas verdaderamente exitosas guardan silencio. No es modestia, no es estrategia, es sabiduría espiritual profunda. Es entendimiento de cómo funciona la manifestación consciente. Es respeto por las leyes del mundo etérico. Ahora quiero saber de ti. ¿Ya tuviste la experiencia de contar un sueño a alguien y sentir que la energía se desvanece? Comenta aquí cuál fue la última vez que te pasó. Y si vas a hacer el desafío de 21 días de silencio sagrado, comenta también, porque cuando verbalizas el compromiso, lo sellas en el plano etérico. Solo que esta vez estás verbalizando en el momento correcto, después de haber aprendido el conocimiento, con conciencia, con intención, con poder. Y si este video transformó algo en ti, si Rudolf Steiner acaba de cambiar la forma en que ves silencio y palabra, ya sabes qué hacer. Suscríbete a este canal, porque cada video aquí es revelación de conocimiento que fue escondido por siglos. Es antroposofía pura, es ciencia espiritual sin distorsión. No eres solo espectador, eres guardián de esta verdad, y juntos estamos despertando una generación entera para el poder espiritual real que existe dentro de cada alma humana. Rudolf Steiner dio la llave. Ahora es tu responsabilidad usarla.